Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter y de Instagram. Y por supuesto a través de nuestra línea de interacción el 96960007. Si usted va saliendo de su casa esta mañana, hay un tráfico bastante congestionado en la ciudad capital de Honduras a esta hora de la mañana. Nos imaginamos pasa lo mismo en San Pedro Sula y en otras ciudades de nuestro país. Síganos en el 87.7 en el FM de su radio, 87.7 en el FM de su radio. Rápidamente cuento algunas notas breves que han sucedido en las últimas horas. Fíjense que ayer se cumplió un año de la detención de la esposa del expresidente don Porfirio Lobo Sosa. Un año de estar recluida en la cárcel femenina de Támara, la señora Rosa Elena Bonilla de Lobo. Un año pasó ya, un año ha pasado y esto ha generado muchísima polémica. El expresidente Porfirio Lobo Sosa se ha referido ayer de la visita que está haciendo el día de ayer el presidente Juan Orlando Hernández en la sede de la Organización de los Estados Americanos, y ha cuestionado incluso esta visita. Ayer también se había pactado una audiencia de proposición de pruebas contra el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, don Luis Alonso Zelaya Medrano, y se ha cancelado la audiencia, se ha convocado a las partes para el mes de junio. Es un tema por una venta de terrenos que concita a esta hora del día 12 millones de lempiras. Si hay conciliación o no hay conciliación o van a un juicio, pero quiero aprovechar el tiempo esta mañana para hablar con mis invitados. Por supuesto, como es la característica del foro, los que más conocen de los temas que vamos a abordar aquí. Nosotros solo somos moderadores y ese es el propósito de los foros, que el periodista hable menos y los invitados hablen más. Hoy voy a hablar de las Fuerzas Armadas de Honduras, de las gloriosas Fuerzas Armadas de Honduras, de la institución que en los últimos 10 años, 15 años o quizá más, han venido ocupando el primer lugar en prestigio, en credibilidad en el pueblo hondureño. Y voy a hablar de ellos porque en los últimos días renunció el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. Había trascendido que había renunciado el jefe de la Fuerza Naval. Me confirma uno de mis invitados que eso no fue cierto y que fue una especulación más. ¿Ya volvió a la normalidad en las Fuerzas Armadas todo? Voy a hablar con mis invitados para conocer sus puntos de vista. Y por supuesto presento a el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, general en condición de retiro y que hoy es presidente del partido Alianza Patriótica, don Romeo Orlando Vázquez Velázquez. Juan Carlos, bienvenido, general. Gracias, es para mí un placer saludarlo y gracias por invitarme a su programa. Saludo también en especial al general Maldonado, que estamos aquí compartiendo en el foro, y lo mismo que un saludo respetuoso y cariñoso al pueblo hondureño. Presento también a mi invitado, el general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado. ¿Cómo está, general? Bienvenido. Bien, gracias. Un gusto compartir aquí con Canal 6, saludar al pueblo hondureño y agradado por compartir con el general Vázquez este asunto de interés nacional. ¿Usted es de la misma generación del general? Solo hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Él es más antiguo que yo. Él es más antiguo que usted. Él entró primero, fue mi superior en la Academia Militar. ¿Y lo culuqueaba ahí? Sí, y también me metió trole en el curso de tesón. Ajá. Sí, porque usted es tesón, ¿verdad? Y usted también fue tesón. También. Sí. ¿Qué significa eso de tesón para contextualizar a nuestros televidentes? Porque este tema apasiona a muchos hondureños. Tesón, así descrito, es tropas especializadas en selvas y operaciones nocturnas. Es el curso de los soldados que tienen una competencia profesional sobre la norma del soldado regular. Y se da en todos los países del mundo, hay un soldado especial. En Estados Unidos, Ranger, en Guatemala, Caibiles, en Colombia, Lanceros, comandos en Chile, y Europa también tiene sus propias denominaciones. Cuando un soldado supera este entrenamiento, entonces lo que adquiere es un nivel de confianza y de competencia para cumplir misiones especiales en el marco del entrenamiento que se da. Es difícil ese curso, ¿verdad? Es el más difícil, en todo el mundo es el más difícil. Y esos videos, general, que han aparecido que cuando van a esos cursos comen carne de todo, ¿o no es cierto?
Bueno, es que hay un entrenamiento ¿O es que hay que sobrevivir como sea? hay un entrenamiento que es fuerte y ahí uno aprende, ¿verdad?, que debe sobrevivir en el campo de batalla, De la forma que sea. comiendo culebras. ¿Usted come culebras? Sí. ¿Cascabeles? Ahí, O sí, el cascabel, sí, el cascabel solo le sí, corta sí, es que el una cascabel cuarta es de rico, cola, una, es corta, rico. una cuarta de cola y Sí, cuarto sí, de sí, cabeza sí, y sí. lo demás es comestible. Y otro tipo de animales en el monte, plantas también, ¿verdad?, que se encuentran en el hábitat. O sea, cuando te hacen esos cursos, hay parte que es parte de montaña, parte de selva, y en la selva a veces hay que buscar cómo sobrevivir. Y ahí se comen tubérculos también, ¿verdad?, especiales que uno encuentra y que le enseñan, claro, los profesores, porque ellos ya saben, están entrenados para eso. Y después uno también se convierte en profesor de otros alumnos. Un curso bastante fuerte, pero trae bonitos recuerdos. No se son- está ubicando usted, ¿verdad? Ustedes cuando andaban allá en la selva sacando imagínense, ese curso. imagínense que nosotros ingresamos 40 al curso y ¿sabe cuándo nos graduamos? 5. Mire, A ver, ¿Y de su curso? Bueno, nosotros fue la primera promoción, entramos 65, nos grabamos 27. óigame, bastante deserción. Y la otra cosa que les pregunto a ambos, ¿hicieron el curso de paracaidista? sí. ¿Se ¿Lanzaron de algún helicóptero, de algún avión alguna vez? Muchas veces. ¿Muchas veces? En el caso mío, muchas veces, porque estuve asignado al táctico por 6 años. Táctico especial. Sí, sí. ¿Y ustedes, general? Sí, también. Nada más que, a diferencia, él sí es como salto libre. Yo no, ¿verdad? Pero yo era salto de combate, pero yo hice con más de 200 ¿Y cuál es saltos. la diferencia? Que el salto libre es un entrenamiento especial que se lanzan de mayor altura y son los que hacen el espectáculo en el Estadio Nacional. Ah, sí. Y yo hice más de 200 saltos. Yo estuve también en el agrupamiento táctico especial. Y Nada es más que, que... ¿por qué empiezo con esto? Porque esta Faceta de ustedes quizá mucha gente no las conoce, dicen general, pero todo lo que ustedes hicieron por las Fuerzas Armadas de Honduras, ¿le tienen especial cariño a las Fuerzas Armadas o hoy día, 1 de marzo del 2019, ese mismo cariño, aprecio, simpatía, respeto a las gloriosas Fuerzas Armadas que la gente expresa? Así es. Cuando yo ingresé a las Fuerzas Armadas tenía apenas 15 años, a la Escuela Militar General Francisco Morazán. Ahí me formé, ahí estudié. Estudié con las becas que me dieron, ahí me pusieron troles, ahí aprendí la disciplina, ahí aprendí principios y valores, ahí aprendí de todo, lo que me sirvió para la vida. Yo se lo debo todo a Dios en primera instancia, porque Él es el que dispone de nosotros en esta vida de acuerdo a su propósito, pero también a las Fuerzas Armadas después de Él, ¿verdad? Porque Él nos lo guía a uno. Entonces yo me formé en la institución. ¿Cómo no va a querer la institución? Es como la madre de uno, como mi madre, ¿verdad?, que uno la adora hasta el último momento, ¿verdad? Lo mismo hasta cuando, yo en el caso mío, que mi madre acaba de partir, ¿verdad?, adorar a mi madre, lo mismo, las Fuerzas Armadas, un cariño especial, porque ahí nos formamos. Hay que recordar que es una institución formada por principios y valores, y que yo ingresé se puede decir, a una de las mejores instituciones del país, porque la historia de Honduras también es la historia de sus soldados, de sus buenos hijos que de generación en generación han estado y estuvimos dispuestos y ahora están dispuestos y estarán dispuestos en el futuro a ofrendar lo más sagrado que es la vida en defensa de los más sagrados intereses de la patria, porque es como nos han formado con ese concepto. Y es cierto, su valoración en relación a esta pregunta del aprecio y cariño a las Fuerzas Armadas general. Es permanente, es permanente. Uno siente de que ahí nace de nuevo en las Fuerzas Armadas. Por eso a la escuela militar se le denomina el alma mater del ejército. Y empieza a desarrollar una vocación de servicio. Ahí es donde uno en realidad aprende a valorar y a amar la bandera nacional y a desprenderse de uno mismo para prestar un servicio. Y todo esto se inculca a nivel de todos los miembros de las Fuerzas Armadas. De alguna manera hay juzgamientos impropios acerca de la razón de ser de las Fuerzas Armadas, pero en realidad para que un Estado sobreviva, para que un Estado se desarrolle en seguridad, para que un Estado pueda tener un ambiente propicio para la prosperidad, ahí están las Fuerzas Armadas en un acompañamiento que va revestido de grandes valores internos que se desarrollan en cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Y uno no ve las Fuerzas Armadas de antes, las Fuerzas Armadas de hoy, las Fuerzas Armadas del futuro, como para determinar cuál es la que quiere. La queremos, la apreciamos, la valoramos permanentemente. Tal y como es. Tal y como es, tal y como es. Y si en un momento cae, por amor uno lucha por ella para recuperarla. ¿Y cómo están las Fuerzas Armadas hoy, General Romeo Orlando Vázquez Velázquez, usted que estuvo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras? Yo a las Fuerzas Armadas como institución las miro bien, cumpliendo muchas misiones en beneficio del pueblo hondureño, haciéndole frente a desastres naturales cuando hay problemas de desastres, patrullando en los mares, también en los cielos para proteger la patria, para cumplir esa misión de vigilancia. También miro a las Fuerzas Armadas apoyando mucho a la Policía Nacional, aunque yo siempre he criticado algunas veces el excesivo uso de las Fuerzas Armadas en actividades policiales, pero es una misión que le han dado y la cumplen a cabalidad. Esa misión es fuerte, otra misión de proteger el bosque, la naturaleza, miles de misiones. O sea que las Fuerzas Armadas cumple a cabalidad con sus responsabilidades asignadas. El problema que ha tenido la institución en este momento es que está bajo un constante ataque, se puede decir, de la política maliciosa. Cuando hablo de la política maliciosa es porque nosotros estamos viviendo un fenómeno que se está dando en América Latina, y si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, encontramos que hay una confrontación permanente entre la izquierda y la derecha, cada quien queriendo llegar al poder o mantenerse en el poder, ya sea a la izquierda o a la derecha, y cada quien con su estrategia. Desde la década de los 90 venimos nosotros viendo la influencia ya del Foro de Sao Paulo que cambió la estrategia anterior de la guerrilla hacia buscar la alternativa en el juego del poder. Estos dos, izquierda y derecha, sí le han causado mucho dolor a la humanidad. Por eso es que hay que luchar contra ellos, es la lucha que patrióticamente debemos emprender. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Ellos tratan de mantenerse o llegar al poder a través de estrategias, y una de las estrategias que están utilizando los dos ahora es el populismo engañoso. Y bajo el concepto del populismo engañoso de mantener el apoyo popular, es que también buscan mantenerse en el poder, pero para mantenerse en el poder hay que controlar las instituciones o debilitar las instituciones. Y bajo ese ataque es que están las diferentes instituciones de una democracia como la nuestra. Surgió aquel concepto en todos estos años, que es el concepto de las dictaduras democráticas. Y bajo ese parámetro es que la lucha se ha vuelto bastante estéril política, pero al mismo tiempo se llevan de encuentro instituciones, ¿verdad?, como los poderes del Estado que los controlan, la misma Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que trata de ser controlada. El ejemplo que me pasó a mí en el 2009, cuando estaba llevándose a cabo aquel proyecto del socialismo del siglo XXI, de introducir el socialismo del siglo XXI aquí en Honduras. Con la cuarta urna. Con la cuarta urna, que muchos dicen, no, era una simple encuestita, pero no, ¿verdad? Era un ¿Y proyecto. al fin qué era eso, general? Era un proyecto como de izquierda, pues. Si usted lo vio, el mismo Manuel Zelaya Rosales se declaró, dijo públicamente, si no le gusta lo de centro, quítemelo de centro y me quedo a la izquierda. Entonces, era un ¿A usted no le gustó esa expresión del presidente Zelaya? Para mí no había problema, porque para un soldado no hay ningún tipo de problema en ese sentido, ¿verdad? Porque el soldado solo ve patria, no había amenaza armada para la patria. El problema en ese sentido es que hay una misión que le compete a las Fuerzas Armadas, que es la defensa del imperio de la Constitución, ¿verdad? Y en ese momento toda la institucionalidad determinó que se estaba violando la Constitución. ¿Y se activaron las alertas rojas? Las alertas rojas. Y es más, ¿verdad?, ese proyecto del socialismo del siglo XXI se vino siendo impulsado a través de lo que fue Petrocaribe, ¿verdad? Porque yo recuerdo que cuando yo hablaba del populismo, los populistas lo que hacen es que regalan todo lo que no es de ellos, ¿verdad? Pero cuando se quedan sin dinero están en problemas, porque empiezan a endeudar al país y empiezan a buscar dinero. Los Estados Unidos había detenido 200 millones que venían de fondos del milenio para Honduras porque acusó al gobierno de Manuel Zelaya de corrupción. Entonces le detuvieron. Entonces había que buscar dinero. Sí. Y fueron a buscar
a Chávez, ¿verdad? Entonces, Chávez lo vio como una oportunidad de expandir el socialismo del siglo XXI, empezó a dar combustible barato a Honduras, luego vino el proyecto del ALBA, y después venía la continuación en el poder, ¿verdad? Todo eso la gente no lo entiende porque creen que era una simple encuestita. No, era un proyecto que estaba diseñado para mantener el poder a través de esas dictaduras democráticas, ¿verdad?, en el país. Y eso dio lugar a que todas las instituciones del Estado estuviesen en contra de la misma Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, que representan la sociedad en general, el factor psicosocial, lo mismo que la empresa privada, el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, todo en contra de esa acción que era una acción para todos ilegal. Y hubo una orden de la Corte Suprema de las Fuerzas Armadas para detener esa actividad que se consideró fuera de ley. En ese momento, ahí funciona... Y usted la acató de inmediato. Ahí es donde funciona el profesionalismo militar. Sí. Porque de mi parte, si yo hubiese sido ambicioso, yo hubiese apoyado al... ¿Le llamó el presidente Zelaya para que lo apoyara, para que no se metiera en eso, general? Sí, exactamente. O sea que nos involucró, más bien, involucró a las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas le apoyaran en el proyecto que le estaba llevando a cabo, y era un proyecto ilegal y todos los jueces determinaron que era ilegal. Si hubiese sido ambicioso, aunque fuese ilegal, yo lo hubiese apoyado y ahí estuviera de repente con él en el poder. Ahí estuviera con él. O también, cuando él salió, yo hubiese aprovechado y meter a las Fuerzas Armadas en la aventura política y estuviese yo en el poder también. No hubiésemos quedado con un golpe de Estado militar. Pero ahí entró en juego usted en el poder. Probablemente, pero ahí entró el... ¿Se arrepiente de eso? Fíjese de que no me arrepiento de nada, porque el hecho es que yo cumplí con mis responsabilidades como soldado, de ser respetuoso. ¿Lo volvería a hacer? De la Constitución y las leyes, correcto. Mire que cuando uno es formado alrededor de las misiones, a través de los principios y valores, a través de lo que es las técnicas, las tácticas y las estrategias, entonces uno tiene que cumplir con la doctrina militar, ¿verdad? Y eso es lo que hace que el soldado cumpla con aquellos principios que en caso de emergencia, que es de la lealtad, del honor y el sacrificio. El sacrificio tiene que hacerlo, pero en beneficio de la patria, subordinando los intereses personales o de grupo a los intereses de la patria, porque la patria es primero. Entonces, esas son las cosas a través de las cuales usted va a creer que es que las Fuerzas Armadas está siendo utilizada por un grupo u otro grupo. La verdad es que estamos ante una crisis política y que se convierte en un desafío para la institución, así como se convirtió en un desafío en el 2009, que nos puso en aprieto, situación difícil, porque a veces no es fácil manejar una situación política, porque los políticos, ellos lo buscan intereses, y la ambición los lleva a cometer hierro, por ejemplo, a violar la Constitución y las leyes, a mantenerse en el poder a como dé lugar, y para eso buscan controlar las diferentes instituciones, como ha sucedido aquí en el mismo país, ¿verdad? Que lo hemos visto, ¿verdad? Yo nunca he estado de acuerdo en lo que sucedió en estas elecciones pasadas, que hubo una reelección que para mí fue ilegal, violaron la Constitución. Y en aquel momento, pues, la misma institucionalidad ordenó defender la Constitución. Entonces, no aprendieron nada nuestros políticos tradicionales. Por eso es la lucha que nosotros hemos emprendido desde la Alianza Patriótica, ¿verdad?, como una plataforma de lucha para tratar de poner orden en este país. Porque yo le puedo decir valientemente aquí ante el pueblo hondureño que violar la Constitución debilita el marco jurídico de la nación, y el debilitar el marco jurídico de la nación pone en riesgo también lo que es el Estado de Derecho, y al poner en riesgo el Estado de Derecho, las instituciones también se ven debilitadas. Y ojalá, verdad, que todos entendamos, verdad, que el país debe cambiar, pero debe cambiar dentro del marco de lo que es el respeto a la Constitución y las leyes de Honduras, porque son los países que han salido adelante, son aquellos países que realmente han fundamentado su éxito en el respeto a las leyes. Muy bien. General Maldonado, en la geopolítica del mundo ahora mismo, sobre todo en América, las Fuerzas Armadas de algunos países están cumpliendo algunos roles, si se quiere, de lealtad. El caso que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. ¿Qué comparaciones pudiésemos hacer? Obviamente es otra realidad la de los venezolanos hoy día, pero
En Honduras hubo una renuncia del subjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras hace una semana. ¿Qué supone esto? ¿Qué lectura ha hecho usted de esto? Hay algunos modelos de estados que utilizan a las Fuerzas Armadas como un instrumento de poder para sostenerse en el poder. Y hay una contradicción respecto al discurso que se presenta ante las sociedades al hacer creer de que otras democracias como las nuestras siguen esos modelos y trasladar la realidad de un país a otro país. Ejemplo, Cuba solamente tuvo un ministro de defensa en 50 años. El hermano del presidente Castro. Raúl Castro. Raúl Castro. Los modelos de izquierda uno los identifica inmediatamente. China, por ejemplo, con un solo partido comunista, también toda una maquinaria bélica que le permite sostener esos modelos de Estado. Nicaragua, desafortunadamente, un país cercano a nosotros, vivió dos experiencias nefastas para la democracia: la sostenibilidad de la familia Somoza por medio de una guardia y la sostenibilidad de los comandantes sandinistas por un ejército que le llamaron popular sandinista. Eso significa fuerzas armadas en donde los malos líderes las utilizan para la sostenibilidad del poder. Venezuela es el ejemplo clásico en este momento en el cual también, desafortunadamente, las Fuerzas Armadas tienen que servir de instrumento de sostenibilidad para estas formas de poder. Y si se acuerda el pueblo hondureño cuando vino acá el señor Chávez, que en paz descanse, todo lo que estaba cercano a él eran boinas rojas. Él es paracaidista, pero un paracaidista básico. Sin embargo, presumía de eso y esas eran las fuerzas leales de él. Y donde quiera que se presentaba, ahí estaban los uniformados cerca de él. Sin embargo, algunos partidos políticos, o uno en particular aquí en nuestro país, habla de Honduras de una militarización. Las Fuerzas Armadas no son instrumentos de política. Las Fuerzas Armadas son instrumentos de estabilidad política. Debería de verse así y deberían de ser valoradas bajo ese mismo concepto. Y quiero hacer esta aclaración respecto a los dos modelos en los cuales el general Vázquez tuvo su papel y lo que pudo haber sido en este papel en donde la reelección es el denominador común en el ámbito político. Mel busca un camino reeleccionista, el presidente Hernández busca el camino y lo encuentra. Mel no lo encuentra porque hay una institucionalidad en contra de ese proceso. De ese proyecto, sí. De ese proyecto. De la cuarta urna. Sí, y la institucionalidad responde, y la Corte Suprema de Justicia responde y le dice a las Fuerzas Armadas: actúe, hay que detener este proceso. Hay que parar el proceso. Exacto, no son las Fuerzas Armadas respondiendo por sí mismas, son las Fuerzas Armadas respondiendo a una institucionalidad. En el marco de la institucionalidad del país. En el marco de la institucionalidad del país. Ahora miremos cómo nos deformamos nosotros, y esta es más bien deformación política. ¿Por qué? Porque en el otro evento, el del año pasado, es la institucionalidad la que tolera el proceso reeleccionista. Ahí la institucionalidad lo permite. Lo permite. ¿Qué es el caso contrario de Mel? Es el caso contrario de Mel. Entonces, esa institucionalidad que se llama Corte, que se llama Congreso, que se llama Tribunal Supremo Electoral, están sobre las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es un poder para la defensa de la nación, pero no es un poder político. Entonces los poderes del Estado son tres, y en uno de ellos está las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, tiene un alto mando, tiene un presidente que es el comandante general, el ministro de la Defensa y luego el jefe de Estado Mayor Conjunto. El jefe de Estado Mayor Conjunto ejerce el mando operativo, pero no decide sobre el empleo de las Fuerzas Armadas
para decisiones que tienen que ver con Estado. Solo permítame hacer una pausa general, lo interrumpo porque mi producción me está diciendo que tengo una pausa obligatoria en este momento. Pero quiero que me cuente en todo ese marco de antecedentes que ha dado a conocer, ¿qué significa la renuncia de un subjefe del Estado Mayor Conjunto en Honduras? ¿Qué significa? En su época pasó, me contestan después de la pausa. Regreso en breve aquí en el Foro del 6. Denuncias 9696-0007. Videos 9696-0007. Noticias de tu comunidad 9696-0007. Tu WhatsApp de Canal 6 9696-0007. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 9696-0007. Noticias Noti 6. Cobertura a las 24 horas. Porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar. 2550-5009. La línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Decían que si podían o no podían, y a tu vez por fin lo que pasó. Sabes, mi hermano, tenía que ser así. Canal 6 número 1, somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Un canal que es como tú y tú lo quieres así. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Canal 6 número 1. Somos la gente de aquí. Nacimos por un ideal. Desde hace muchos años luchamos con un propósito. Y gracias a nuestro principio de informar siempre con la verdad, ustedes nos han posicionado como el canal más importante de nuestro país. Han surgido imitaciones, pero jamás como el canal del pueblo hondureño. Canal 6, 30. ¿Esto ha sido un hecho normal? ¿Ha sucedido con regularidad la renuncia de alguien, por la razón que sea, en el caso del subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, o es que no había química entre el jefe y el subjefe? Bueno, según lo que yo conozco y tengo experiencia en las Fuerzas Armadas, ha habido renuncia en varios momentos de la vida institucional. El problema ha sido, ¿verdad?, que no han salido a la luz pública esas renuncias. No han trascendido. No han trascendido, dado de que hay un principio que nosotros mantenemos vigente, que cuando hay intereses personales que nos afectan, esos intereses los debemos subordinar a los intereses de la patria y a los intereses institucionales, a las Fuerzas Armadas. Eso da lugar a pensar, ¿verdad?, que sí hay un problemita ahí, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que se refiere a la unidad granítica. En mi caso, que es el que yo más conozco, cuando yo fui jefe de Estado Mayor Conjunto, más bien fue al revés. Cuando Mel Zelaya me releva el mando a mí de las Fuerzas Armadas, porque nosotros estamos cumpliendo con lo que la Constitución manda y con lo que las leyes mandan, entonces los comandantes más bien renunciaron todos. Renunció el comandante de la Fuerza Aérea, el de la Naval, el del Ejército. O sea, de que fue al revés, ¿verdad? O sea, de que había una unidad granítica. Pero yo considero, ¿verdad?, que lo que sucedió en este caso es la trascendencia que tuvo este evento. Normalmente hay que recordar que la institución tiene sus procedimientos internos que los impone, ¿va?, que es la jerarquía, la disciplina y la unidad de mando.
Pero como yo le decía anteriormente, ¿verdad? Para mí no es un problema interno, sino que a veces la política maliciosa incursiona dentro de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no son una isla, son una institución que recibe la influencia de afuera, de la política. Unos tratando de mantener la institución por su lado para sus propósitos políticos, y otros tratando de desprestigiarla porque saben que también están buscando el acceso al poder, ¿verdad? ¿Cómo fue que Loquito Mezelaya lo llamó, le mandó una notificación o lo hizo público? Lo hizo público en la presidencial. Una conferencia de prensa, ¿verdad? Sí, en una conferencia de prensa. ¿Y Entonces, usted estaba monitoreando esa conferencia de prensa? no, nosotros estamos en la presidencial. Ah, ¿usted estaba ahí también cerca? Sí, cerca en la presidencial. Habíamos llegado nosotros... ¿Y sintió usted como que lo sacaban empujado de la Casa de Gobierno? ¿O Fíjese qué dijo? que- Pues aquí me armo y pongo orden. No, yo más bien en el ámbito de lo normal, ¿verdad? Como cualquier persona, yo más bien estaba listo para irme a mi casa, ¿verdad? Bueno, ya no estoy en las Fuerzas Armadas, este ya no es un problema mío, es un problema de las Fuerzas Armadas. Pero resulta que la Fuerza Armada estaba descabezada, no habían líderes en ese momento que asumieran la responsabilidad, y uno no puede abandonar el mando mientras no sea relevado en debida forma, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros, con los miembros de las Fuerzas Armadas, tratamos de mantener la calma en la institución, porque la institución estaba muy dolida con ese hecho. Hubo más bien una unidad granítica de todos, a todos los niveles. Solidaridad para Completa. ustedes. Sí, completa, y para la institución, ¿verdad? Claro que sí. sí. Y el presidente de la trató de enmendar ese error, ¿verdad? Mandando a unos funcionarios a hablar con las Fuerzas Armadas en la madrugada, ¿verdad? Nosotros estuvimos hablando con él, pero de nada sirvió porque al día siguiente salió con Chávez otra vez. Y que Desprestigió. le mandaron a decir usted que lo iban a restituir en su cargo. Sí, no, que él no quería problemas con las Fuerzas Armadas, que nos calmáramos, que había sido un momento de emotividad y todo eso. Pero al día siguiente continuó, ¿verdad? Con la acción él, ¿verdad? O sea que estaba siguiendo instrucciones de Chávez. Sí. Chávez era el que prácticamente había asumido la responsabilidad. ¿Tenía poder Hugo Rafael Chávez Sí, porque Frías había- en había- Honduras? Sí, porque él estaba con su proyecto. Tenía control. Había metido dinero también para la cuarta urna. Todo eso manejado a través del sistema. Pero de Chávez inteligencia. era militar como usted. Sí. ¿No le generó simpatía a usted, Hugo Rafael? Bueno, en lo personal sí. Lo que pasa es que él estaba en su tema político. Yo una vez me acuerdo que platiqué con él en la Fuerza Aérea y me dijo, mire, general, yo sigo siendo militar igual que usted. Lo único es que en este momento estoy prestado a la política. Como quien dice, esto me funciona. Pues. Sí. O sea que él me lo dio en la Fuerza Aérea. O cuando me acuerdo cuando vino aquí a insultar a los Sí, hondureños. que dijo Piti Yankees. Exactamente ese día. Nos encontramos en la Fuerza Aérea, nos saludamos. ¿verdad? Después tuvimos... ¿Era simpático Hugo Rafael? Sí, no, hombre, sí, una persona normal, Irradiaba simpático. liderazgo, ¿verdad? Sí, no, muy Yo bueno. tenía mucha ¿Para simpatía qué? por Hugo Rafael y lo confieso públicamente. ¿Para qué, verdad? O sea que no, lo que pasa es que él Se estaba... se arrepiente. Bueno, lo que pasa es que le doy la palabra al general Luis Alonso Maldonado para que siga enfatizando sobre esto, porque no terminamos la idea de qué significó ese proceso de renuncia. Sí, claro. Quiero cerrar con esto de que las circunstancias que se dieron políticamente en la administración pasada fue la institucionalidad la que facilitó el proceso reeleccionista y fue la oposición política la que no tuvo la entereza, la firmeza y la determinación para contribuir ¿Qué a debió haber frenarla. hecho la oposición, general? Para eso, ¿Retirarse del proceso? para eso es que existen las alianzas interpartidarias. Y eso no se sentía en el ambiente. Y yo quiero confesar algo aquí. No se tomó, según mi apreciación, esa decisión política interpartidaria porque ahí hay un partido político con la intención de que esto tomara curso para que le diera oportunidad en caso de que la reelección, tal como pasó, ahora hay una posibilidad de que el personaje que inició el primer proceso ahora quiere entrar en la arena política basado en que fuera posible la reelección, la cual todavía no es posible, porque la Constitución lo prohíbe, a menos de que venga un político de esos y la quiera romper y decir aquí hay otra Constitución, lo cual es imposible. Digo esto para salvar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas
y que no se le tilde como que es la responsable de componer los entuertos políticos. Y son los políticos en realidad las que desfiguran esa imagen que tienen las Fuerzas Armadas. Y hay algo que quiero citar aquí. La misión constitucional de las Fuerzas Armadas tiene que estar alineada con la visión del estadista, de su comandante general. Cuando ese comandante general distorsiona ese vínculo noble que debe de haber entre la responsabilidad del estadista de conducir el Estado y la responsabilidad de las Fuerzas Armadas de cumplir con su misión constitucional, hay un problema ahí de asunción de responsabilidad y la utilización conveniente para el Estado de ese poder militar. ¿Qué es lo que sucede ahora? Hay un problema institucional que de repente se manifiesta y se hace público a través de la renuncia del subjefe del Estado Mayor Conjunto. Esto tiene dos connotaciones por las cuales pudiéramos enfocarnos. La primera es una decisión personal de parte del subjefe del Estado Mayor Conjunto, la cual se le respeta en los términos de que él presenta su renuncia. Y él en su momento, tal vez al estar de baja o no sé en qué circunstancias, él pudiera argumentar qué es lo que ve él o que sintió como afectación a los principios y valores institucionales. Él lo habrá de decir, o probablemente también el mando militar pudiera, mediante alguna forma oficial o en términos de estas formas de comunicación, decir en las Fuerzas Armadas no hay violentación respecto a los principios y valores institucionales. Estos son la jerarquía, la disciplina, la unidad de mando y los valores honor, lealtad, sacrificio. Alrededor de eso se fundamenta el quehacer de las Fuerzas Armadas. Y la otra es, y es lo que todos tememos, ya lo hemos manifestado con el general Vázquez, es la politización de las Fuerzas Armadas. Y es importante que la sociedad comprenda la diferencia entre lo que es politizar, porque se entra un agente sectario al interior de izquierda, de derecha. ¿Es peligroso en las Fuerzas Armadas? Peligrosísimo. Es que la única política que entiende el soldado, fíjese bien, es la política de defensa, es la política para defender la soberanía y la integridad territorial. Y ahí todo un contexto de la política que se deriva de las misiones complementarias para defensa del bosque, etcétera. Apoyar a la seguridad, para facilitar los procesos electorales. Esa es la política de defensa. El resto no lo entiende el soldado y no lo acepta. Muy bien, muy bien. Solo permítame hacer un contacto con la periodista Tania Elwin. Me dice la producción que hay un accidente, un ciudadano ha atropellado a un menor y se ha dado a la fuga. El conductor. Voy con usted, Tania. Buenos días. Efectivamente, compañeros en estudios, estamos ubicados en la 27 calle donde ha ocurrido un accidente donde un menor de edad ha salido lesionado aquí en este sector de la 27. Un niño fue el que salió herido. Un niño y muchacha que está lastimada en sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Un espejo cerrado? No, para nada, solo venimos a... Es penoso que estas personas no colaboren, ¿verdad? No, lo penoso es que lo irresponsable del motorista que después tenía que ser de cargo, por lo menos parar, ver que es un niño, desgraciado. Es un niño y tiene que estar ahí. No importa los daños que dé, pero tenía que estar la obligación de estar ahí. Ver que estaba vivo el niño, está vivo el niño. Exactamente, es lo más importante. Lo dejó tirado ahí. Lo dejaron y se fue él. Pero parece que anotaron el número de placa y créanlo que eso se merece la parte madura, ¿ok? Que le den. Okay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Él es uno de los pobladores que estaba pues ayudando al niño y a un pariente de
de ella que quedaron aquí tirados en la carretera. Ustedes que andan en motocicleta, ¿qué piensan ustedes que los atropellan, los dejan tirados ahí? No, ni siquiera van a ver si ustedes todavía están vivos. No, que respeten los de carro, que respeten los saltos ahí porque muy peligroso, va. Que respeten la vida de los niños también. Le pedimos más seguridad a la autoridad, va. Que nos apoyen, porque todos somos motociclistas y nos respeten a nosotros los de carro, va. Realmente, gracias. Que le quitan sus derechos de vida? Sí, muchos automóviles nos quitan la vía y nos respeten, para nosotros como motociclistas también valemos. Hasta los momentos van casi 100 personas que han muerto en bicicleta. El 90% es el accidente donde el motociclista va. ¿Acaso por no respetar los altos, los carros? Cuando ustedes van a tránsito, ¿les dan alguna inducción para evitar eso? Sí, recibimos charla y nosotros respetamos la regla, pero hay motos de carro que no respetan ninguna regla de eso. Sí, hemos escuchado que en algunos casos las rastras a veces desvían lo que es el vehículo pesado. Sí, y hay muchos momentos que eso sucede y pedimos a autoridades que nos ayuden en eso. Va. Gracias, caballero, gracias. Aquí en la 27 calle pues ha sido atropellado un niño menor de edad de aproximadamente unos 12 años y un pariente de ellos. Ellos andaban en esta moto que está aquí, andaba la señora que iba con el niño que iba para la escuela y fue atropellado por un vehículo Hyundai Elantra, placa PCK 8492, el cual pues se fue a la fuga y dejó aquí a estas personas lesionadas. Con esta información regresamos con ustedes a estudios de Canal 6. Aprovechemos al máximo los últimos minutos que nos quedan de foro con ustedes, generales, para que hablemos también de ese papel histórico que han venido haciendo las Fuerzas Armadas de Honduras, que son una institución de muchísimo prestigio y que la conclusión a la que ustedes llegan es que el tema político también puede debilitarlos, dice el general Maldonado. ¿Usted qué cree de eso? Sí, así es. O sea, mira, las Fuerzas Armadas son una institución que merece respeto, porque tiene su misión constitucional. Lo mismo que merece respeto la Policía Nacional y las demás instituciones, merecen que se respeten. El problema que tenemos, como yo lo dije, es esa confrontación de izquierda y derecha que tanto daño le ha hecho a la humanidad y que en los últimos años ha estado haciendo de las suyas en América Latina. Entonces, el punto es respeto a las instituciones. Por eso es que la lucha que nosotros hacemos a través de nuestro partido, ¿Y la usted Alianza en dónde está? ¿En la derecha o en la izquierda? No, yo estoy en el centro. En el centro. Un centro integrador. ¿Y el general Maldonado? Donde caben todas las ideas. No sé, él está en el Partido Liberal, pero también es un hondureño. Entonces El liberalismo es centro. Sí. Centro. Aquí Centro. termino. ¿Los dos son de centro? Sí, mire, entonces, ¿qué es lo que yo planteo? A través de una plataforma de lucha de personas serias, hombres y mujeres serios, busquemos el cambio de nuestro país, porque este país necesita cambio. Y además de eso, nosotros tenemos que ser muy respetuosos tanto con las instituciones que están en el poder en la democracia como el resto de las instituciones. Ejemplo, ¿verdad? Yo hago un llamado respetuoso a todos los policías, que yo sé que muchos de ellos están muy resentidos porque les han violado sus derechos, no les han hecho un debido proceso. Por la depuración. Sí, a que se unan a la lucha también, ¿verdad? Para poder lograr que les respete sus derechos como hermanos, son hermanos, una institución hermana. Lo mismo que yo hago un llamado a los militares en retiro, ¿verdad? Para que defendamos también la institución, las Fuerzas Armadas. Si no lo hacemos, después nos podemos arrepentir. Y al mismo tiempo hago un llamado a todo el pueblo hondureño para que nos unamos en un solo haz de voluntades. Yo considero de que los problemas nos afectan a todos por igual. Y aquí no debe haber izquierda ni derecha, sino que debe haber hondureños, para que nosotros realmente hagamos un cambio, pero cambio positivo que favorezca a todos los hondureños y sobre todo que le hagamos frente a la problemática que tenemos. ¿Cuál debe ser el común denominador? Sacar a nuestro pueblo de la pobreza, poner orden en Honduras, hacer que respete la Constitución y las leyes del país. Repito, un llamado cariñoso a todos los policías de Honduras, a la escala básica, a los oficiales. Yo sé que muchos están enojados, resentidos, inclusive en el activo, porque también a veces violan sus derechos. Entonces lo que tenemos que hacer más bien es fortalecer estas unidades. Y los que están afuera pues pueden acercarse a luchar para que luchemos juntos y ayudemos a estas instituciones y ayudemos a nuestra patria. Honduras necesita de los mejores hombres y mujeres
que amen esta tierra, que realmente sintamos, que llevemos en la sangre, ¿verdad?, el amor a Honduras y que seamos valientes. Sí. Es lo que necesita Honduras, valentía. General. Las Fuerzas Armadas es una institución representante del pueblo. Es una institución que el Estado de Honduras requiere para muchas misiones. Una de las cosas que debemos de comprender, por ejemplo, es cuánto espacio marítimo tenemos nosotros, que es el doble del territorio terrestre, y que se requiere una potenciación muy fuerte de los recursos navales para proteger estos recursos. Cuánto espacio todavía no tenemos nosotros delimitado en el Océano Pacífico y que necesitamos su explotación racional, y las Fuerzas Armadas son importantes para la defensa de esos recursos. Cuántas necesidades tiene el Estado de Honduras en términos de salud, de educación, de vialidad, de protección del ambiente. Ahí están las Fuerzas Armadas para cumplir esa misión constitucional. Si los políticos no maduran lo suficiente, entonces van a emprender, como se ha hecho en algunas ocasiones, acciones que van a ir deteriorando esta institucionalidad. Y también la ciudadanía debe de saber valorar la oportunidad que da las Fuerzas Armadas para ingresar a ella y tener una realización como persona, creciendo en los centros de estudios, creciendo como soldado, creciendo en los centros de formación, de capacitación, etcétera. Es toda una vida dentro de la vida de la nación, la vida de las Fuerzas Armadas. Los retirados debemos de defenderla, los ciudadanos deben de valorarla y apreciarla, y los políticos no contaminarla. A eso es lo que le tememos nosotros, eso se llama riesgo institucional. Ese riesgo solo se puede anular mediante un compromiso mutuo o triple: político, el sistema político, la ciudadanía y las Fuerzas Armadas. ¿Y en la actual dirección de las Fuerzas Armadas está en esa condición de guardar esa autonomía? Fíjese de que yo he platicado con ellos. Sí. El general, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sí, el jefe de Estado Mayor Conjunto. El jefe del Estado Mayor Conjunto se llama Orlando Ponce. Orlando Ponce, el general Orlando Ponce está en esa condición. Él es un soldado y bien Sí, formado. sí. Es un Lo- buen soldado, ¿verdad, Sí. don Orlando Ponce? Bien formado. Y todos los demás yo los conozco, los demás comandantes, y yo sé, ¿verdad?, que en ellos prevalece el sentimiento de amor a Honduras en primera instancia, ¿verdad? Y prevalece su formación en principios y valores y tradiciones, siguiendo las tradiciones del general Francisco Morazán. Sí. Las libertades, la unión y además de eso el ejército protector de la ley. Ahí prevalece el sentimiento. Pero como lo decía el general Maldonado, ¿verdad?, aquí lo que han existido en Honduras son componendas políticas. Recordemos, ¿verdad?, que para que fueran a escribir a Juan Orlando Hernández en las elecciones internas, ahí hubo una componenda con los liberales y los del Libre, ¿verdad?, porque ellos participaron en las elecciones internas. Si ellos hubiesen parado, ¿verdad?, como deberían de pararse, no se hubiese violado la Constitución de repente. Entonces, no hubiesen puesto también en apuros a las Fuerzas Armadas. Y a las Fuerzas Armadas la ponen en apuros por esa misión constitucional, que esas misiones son misiones políticas, que más bien se deberían de quitar de la Constitución, ¿verdad? Porque ponen en riesgo la institucionalidad de una institución noble que le digo que ha tenido historia, ¿verdad?, que ha existido el soldado desde que existe la República. Entonces, el propósito debe ser, como yo lo planteo, que a través de esta plataforma de lucha que hacemos nosotros, una plataforma ciudadana, a través de una alianza patriótica, porque sabemos que los problemas nos afectan, y repito, nos afectan por igual, y que todos queremos lo mismo, queremos un país próspero, queremos un país donde la gente pueda vivir con dignidad. Entonces, este es el momento de unirnos todos, independientemente de los colores políticos. ¿Alrededor de quién? Alrededor de esta plataforma que se llama Alianza Patriótica Hondureña. Usted también está invitado. Sí. Lo mismo que General Maldonado está invitado y todo, ¿verdad?, porque estamos buscando lo mejor para Honduras y todos queremos lo mismo. Mire, aquí nosotros sabemos que hay un problema serio que tenemos que combatir que se llama corrupción. Sí. Pero cuando hablamos de corrupción, desgraciadamente no podemos dejar de hablar del Partido Liberal, del Partido Nacional y del Libre. Pues están metidos los partidos en actos de Que corrupción. ahora Pero, son las tres fuerzas mayoritarias sí, en el país. pero no todos los nacionalistas son corruptos, Ni todos los liberales son corruptos, ni ni todos todos los los del Libre libres son corruptos, por supuesto que no. Entonces, el llamado es a toda esa gente y en los demás partidos también, ¿verdad? Sí, sí. A esa gente que si los problemas nos afectan a todos por igual, entonces llegó el momento de la unión.
como verdaderos hondureños. Tengo un minuto de foro, general. Con sentimiento patrio. ¿Va? Su mensaje rápidamente para Bueno, los televidentes, 30 segundos. Un llamado al pueblo hondureño que sigamos luchando por nuestra patria, con valentía, ¿verdad? Que a todos los que nos corre la sangre por las venas y que amamos esta tierra, tenemos el derecho de defender nuestro país. A través de la Alianza Patriótica es una buena opción. Le agradezco mucho. Lo voy a invitar a un foro para que hablemos de la Alianza Patriótica. Ok. Eso, 30 segundos, general, disculpe, para despedirnos. Honduras no debe de sentirse militarizada, Honduras debe de sentirse protegida, amparada y defendida por unas Fuerzas Armadas. Esas Fuerzas Armadas no van a violentar ni invertir sus valores fundamentales, el honor, la lealtad y el sacrificio. Muchas gracias. Le manda saludos el abogado Roberto Montenegro, jefe de la Junta Interventora de las Fuerzas Armadas de Honduras. Gracias. Gracias al abogado. Muchos saludos de mucha gente que está saludándolos esta mañana y están opinando, y les pido disculpas porque el foro de hoy ha sido sumamente interesante y queríamos contextualizar lo que está pasando en las Fuerzas Armadas. La conclusión es que la dirección actual del Estado Mayor está consolidada, ¿verdad? Claro. Y que debe seguir apuntando a eso. Un buen liderazgo. Muchas gracias. No puedo dejar de despedirme hoy saludando a mi pueblo, al Porvenir Francisco Morazán, que hoy está cumpliendo 55 años de fundación. Saludo a todos los vecinos, amigos de mi pueblo, que hoy está celebrando 55 años de fundación. Gracias, que Dios les bendiga. Si el Creador del Universo lo permite, nos encontramos mañana siempre de 7 a 8 de la mañana. Con permiso. Presentó Foro del 6.